Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... El Contralor del Estado, Pablo Celi, deberá acudir al Tribunal Contencioso Electoral para la audiencia oral de prueba y alegatos por la denuncia por infracción electoral que planteó el movimiento Fuerza Compromiso Social con el informe que recomienda al Consejo Nacional Electoral que deje sin efecto su personería jurídica por detectar que las firmas para su inscripción tenían irregularidades. El juez ponente Fernando Muñoz convocó a la audiencia a las 9:30 en su sede en Quito, una vez que admitió a trámite la denuncia presentada por Vanessa Freire, presidenta del movimiento. No solo Celi fue convocado a la diligencia, sino también el director nacional de auditoría del Consejo Electoral, Manuel Araujo. Este martes a las 10 está previsto que el presidente del movimiento Juntos Podemos, también observado por la Contraloría, Paul Carrasco, presente un recurso en la Unidad Judicial Norte de Quito para impedir que la disposición de la Contraloría se aplique. Son las 7:39. Les saludamos cordialmente a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Y luego de saludarle, la pregunta que le quiero hacer, con inquietud que yo creo que es de una buena parte del país, señora presidenta, es: ¿está garantizado el proceso electoral, su transparencia, pese a la amenaza que pende sobre los 3 consejeros de mayoría? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, definitivamente está garantizado que el proceso será transparente y respetuoso de la voluntad que se expresa el Ecuador en las urnas para elegir a las nuevas autoridades. Los problemas políticos, las circunstancias no entorpecen en absoluto, no desvían la atención del equipo técnico que está trabajando. Si bien las autoridades electorales en este momento tenemos que responder ciertos cuestionamientos o ciertas preguntas o comparecer a la fiscalía, como es el caso mío, toda esa situación no distrae el trabajo de los técnicos que están comprometidos y porque les hemos pedido eso. Nosotros enfrentamos toda la situación política, la representación que tenemos ante una institución, pero nuestros técnicos siguen trabajando. Sin embargo, eso no significa que debemos estar atentos de que cualquier procedimiento, cualquier circunstancia, cualquier actividad no sea encaminada a entorpecer el normal desenvolvimiento de las actividades para llegar a un proceso electoral totalmente transparente. Necesitamos también sí concentrar nuestros esfuerzos, pero también responder, porque no vamos a dejar que las noticias falsas, las redes sociales, muchas detrás del anonimato, buscan desprestigiar el trabajo que estamos haciendo nosotros y que no lo estamos haciendo solos. Parte de la garantía de transparencia es de que hemos sido totalmente abiertos. Inclusive pedimos a las organizaciones políticas sean parte, sean veedores de la preparación del proceso electoral. Estamos trabajando con la comunidad internacional, con el apoyo técnico de expertos internacionales para la preparación del sistema informático para las elecciones del 2021. Se han abierto las puertas a veedurías ciudadanas que ya se están organizando, a la sociedad civil a través de, por ejemplo, Participación Ciudadana, ONU Mujeres, que son de la comunidad internacional, que están junto a nosotros construyendo la reglamentación, que son las normas secundarias que nos ayudarán a implementar las reformas del Código de la Democracia. Hemos sido abiertos con los medios de comunicación para dar explicaciones a todas las inquietudes que necesita saber la gente y de esa manera ir aportando el trabajo y visibilizando lo que estamos haciendo, cómo hemos avanzado, por ejemplo, en el calendario electoral. Eso es parte del compromiso de transparencia con el que estamos trabajando las autoridades. Presidenta, buenos días. Les saluda el Tribunal Contencioso Electoral ha señalado algunos motivos, al menos 5, para no dar paso a un cambio del calendario electoral. Ya lo ha ratificado, es decir, el calendario electoral está vigente tal como estaba contemplado inicialmente. Eso por un lado. ¿Cuál es su reacción sobre esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral?
cómo van a actuar de ahora en adelante el Consejo Nacional Electoral tomando en cuenta esta decisión del Tribunal Contencioso por un lado y por otro, ¿qué opinión le merece la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de aceptar a trámite una denuncia presentada por la representante de la organización política Compromiso Social para una eventual destitución del Contralor del Estado por su injerencia en materia electoral? Sí, bueno, el calendario electoral, permítame informarle al país que se mantiene tal cual fue aprobado en marzo de este año, el 12 de marzo pasado, en el que se determinó que la primera vuelta sea el 7 de febrero y la segunda vuelta el 11 de abril. Eso no se ha cambiado absolutamente nada. Nosotros hicimos una propuesta en el que podíamos dar un poco más de tiempo para los preparativos de las primarias, por ejemplo, a las organizaciones políticas, afectando de cierta manera los plazos del contencioso electoral, pero lamentablemente no ha sido acogida esta propuesta, pero no es una situación en la que no es porque no tienen la voluntad de las autoridades del contencioso electoral o no hay apertura de parte del Consejo Nacional Electoral. Al contrario, los plazos que los jueces han manifestado y fue también planteado y explicado en el Consejo Consultivo fueron que los plazos que se tienen que llevar adelante dentro del contencioso electoral corresponden a plazos para el ejercicio pleno del ejercicio del derecho que tienen las organizaciones políticas para interponer sus recursos durante el proceso electoral. Es decir, si una candidatura no está calificada y tienen que impugnar, tienen que apelar, tienen que pedir aclaración, tiene que seguir un recorrido bastante largo hasta terminar en última instancia, que es el Tribunal Contencioso Electoral, y esos plazos no pueden ser recortados, porque, por ejemplo, si la ley me dice el juez tiene 10 días para resolver, 3 días para admitir, y alguien quiere interponer un recurso y va al tercer día, el último día para interponer ese recurso, y le dicen, no, el calendario electoral lo hemos recortado, ahora es solo un día, hoy ya está fuera de tiempo. Estaríamos afectando el derecho de participación de las personas que quieren ser candidatos, y esto inclusive podría llevar a la nulidad del proceso electoral. Por eso hay que ser muy cuidadosos, y permítanme decirles también, dejemos esa idea que la realidad superó a la legalidad. No permitamos que la política a la legalidad, porque entonces ahí sí no tendríamos norma que nos dé un orden que nos permita cumplir de forma adecuada cada una de las actividades, pero sobre todo garantizando el derecho de participación de todos los ecuatorianos. Es por eso que el Tribunal Contencioso Electoral no ha aceptado la propuesta, y nosotros, respetuosos de los plazos que pone y que están dentro de la ley, no es una cuestión de personas que están en la ley, tomamos esa recomendación y seguiremos trabajando con el calendario aprobado, así como el día de las elecciones también será en un solo día y no como la propuesta que se había analizado en los diferentes momentos de hacerlo en 2 o 3 días. Ha quedado tal cual se aprobó el 12 de marzo y está en vigencia y está corriendo también y se está cumpliendo con las actividades previstas. Y de la segunda pregunta que me hacía, perdón, en cómo veo el proceso del señor Contralor, bueno, había manifestado y me han visto ahora en todos los medios de comunicación exponiendo mi criterio respecto a que todas las circunstancias, todos los procesos que se tienen que llevar, hay que cumplir con lo que determina la ley y la Constitución. Y en este caso de que el Tribunal Contencioso Electoral haya admitido una denuncia contra el señor Contralor para analizar la posibilidad de sanción por intromisión en las funciones de lo electoral, considero que ese es el proceso que se debe seguir, sin importar quién sea, de dónde venga. Hay que cumplir con lo que hace la ley. Los jueces están siguiendo el camino respectivo, siguiendo el debido proceso, y ellos tendrán que determinar. Y para información también de la ciudadanía, he recibido muchos mensajes, muchos comentarios de que el Consejo Nacional Electoral ya debería destituir de forma inmediata al Contralor por intrometerse en procesos electorales, pero no es así, no es una cuestión de sentir o de decir o de pensar. La ley ahora determina que las denuncias de infracción electoral, en el caso de ser graves o del nivel que sea, los tienen que tramitar los jueces electorales. Es por eso que este tema de sanción a cualquier persona por infracciones electorales se lo tramita en el Tribunal Contencioso Electoral. Que altos funcionarios del Estado
Presidenta, se hayan convertido en actores políticos y sean los que posibiliten que se cumpla lo que usted acaba de decir, que la política supera a la realidad o a la legalidad. Consecuentemente, hay que ponerle freno a esos actores políticos que están haciendo mal uso de sus altísimas responsabilidades. Ahora, hay que cumplir, obviamente, el debido proceso, pero estamos en la capacidad los ecuatorianos de confiar que en las diferentes instancias se cumpla ese debido proceso como debe ser. Bueno, tenemos que empezar a pensar en positivo y a analizar desde un punto de vista en el respeto de la institucionalidad y de los procesos que se deben seguir, porque no podemos entrar en una confrontación, aunque es válido, es democrático, en confrontación de ideas, de posiciones políticas, pero sin descuidar qué es lo que define el marco constitucional y la legalidad. En este momento, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral lo que está exponiendo ante el país es la defensa de los derechos de participación política de los ecuatorianos en igualdad de condiciones, más allá de las diferencias políticas que hayamos tenido o de las afinidades y de la ideología que hayamos tenido o tengamos en el presente. Por ejemplo, el tema de las 4 organizaciones políticas que están cuestionadas y que Contraloría ha pedido se las retire del registro electoral. Nosotros tenemos que cuidar que esas competencias sigan siendo privativas y exclusivas del Consejo Nacional Electoral. No sé quiénes sean, o sea, es una manera de decir, sea quien esté en esa, sea quien milite en esos partidos políticos, igual tratamiento se ha dado con otras organizaciones políticas y así seguiríamos trabajando. El país necesita de seguridad jurídica. No podemos las autoridades que estamos en las diferentes funciones del Estado tomar una posición por afectos o desafectos, y que cada quien cumpla con su rol, que la Fiscalía y la función judicial cumpla con su rol de juzgar a quienes cree que son culpables de haber cometido un delito. La función electoral que se encargue y se responsabilice de organizar elecciones transparentes, respetando lo que el Código de la Democracia dice y la Constitución. Que los gobiernos autónomos descentralizados hagan lo que tienen que hacer, que el Ejecutivo se concrete en hacer lo que tiene que hacer dentro de sus competencias. Eso le da serenidad, eso le da tranquilidad al país. Y bueno, si en este accionar y en la toma de decisiones viene la confrontación de ideas, de acuerdos o desacuerdos, hay que saber medir hasta qué punto es aceptable los cuestionamientos. De mi parte, estoy escuchando a constitucionalistas, analistas políticos y mirando de dónde vienen y para poder balancear y mirar hasta dónde podemos tener esos criterios desde fuera que pueden alimentar a la toma de decisiones. Pero de ninguna manera debemos dejarnos de doblegar por las redes sociales que en su gran mayoría son cuentas falsas y que lamentablemente a veces desvían la toma de decisión correcta por miedo a lo que al parecer es la sociedad lo que está opinando. Eso es una situación muy grave, cuando sí las redes sociales pueden ser un instrumento de comunicación muy válido en un tiempo, ahora en época de pandemia, de confinamiento, de distanciamiento social, que puede ser una herramienta muy, muy positiva, pero también hay que tener mucho cuidado de mirar de dónde provienen los comentarios, las recomendaciones o las críticas que se pueden tener. Presidenta, hace unos días se encargó al área técnica y jurídica revisar nuevamente el tema de estas 4 organizaciones políticas para responder nuevamente a la Contraloría. ¿Está listo ese informe? ¿Para cuándo se lo va a presentar? ¿Ya hay una decisión al respecto? Bueno, nosotros tenemos 30 días para responder a la Contraloría General del Estado. Estamos analizando con mucha prolijidad, con mucho cuidado, para no dejar nada suelto. En la respuesta hay que dejar claramente expuesto qué es lo que nosotros sí cumplimos, qué es lo que sí hicimos bien, y para tomar una decisión y los consejeros puedan tomar una decisión, es importante que estos informes técnicos, jurídicos, nos den una claridad, nos muestren el panorama en el que nosotros nos encontraremos si tomamos una decisión u otra, para que no las decisiones que tomemos después no se vayan a interpretar de que simplemente fue por un sentir o sin ninguna orientación o sin un análisis serio que como corresponde hacer, y ponerlo en el debate en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. El informe se está construyendo, lo estamos trabajando y nosotros cumpliremos dentro del plazo que está previsto por la Contraloría. Para la parte operativa, una pregunta que tiene que ver
con el denominado arroz moreno. Usted señaló públicamente que los aportes a la campaña electoral de la consulta popular no constaban, en ese informe no constaban los aportes de las empresas públicas. Esto es así y esto consistiría o sería una falla en cuanto a información trasladada desde quienes realizaron esa campaña electoral. Nosotros tenemos ya el informe listo sobre, bueno, le voy a poner el nombre que le han puesto también para entendimiento común, porque es de las cuentas de campaña que de Alianza País, de la consulta popular de 2018. Nosotros ya tenemos el informe listo y a nosotros, al ser un ente administrativo y responsables de revisar las cuentas que nos presentan las organizaciones políticas, en este caso, miramos sobre lo que tenemos. Y esto es que alrededor, un poco más de $600,000 fueron los que dieron la lista de los aportantes, en qué se invirtieron en cómo fueron los aportes, que eran en efectivo una parte y otra parte en especies, las facturas que respaldan la adquisición de los insumos de campaña o de los materiales de campaña, etcétera. Todo eso hemos visto. Hay algunas situaciones que sí se advierte de que una factura, por ejemplo, no concuerda con la fecha o ya estuvo caducada, que son pequeñas cosas, pero que no están dentro de las reglas y que no hayan superado los montos de aportes. Es lo que nos manda a controlar el Código de la Democracia y eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros no podemos ser tan alegres y tan arbitrarios de asumir competencias que no nos corresponden y ponernos en el rol de peritos, de especialistas en investigación y empezar a buscar en donde a nosotros no nos ha entregado. Pero sí podemos levantar alertas y eso fue lo que el día de ayer presenté a la Asamblea, a la Comisión de Fiscalización, que me hizo esta pregunta también, que se advierten aportes de personas naturales. No se ve que los gerentes de la época de las empresas públicas hayan hecho aportes ni de forma personal ni de forma institucional a la campaña. No nos han presentado esos informes a nosotros o indicios de que eso haya sucedido. Seguramente especialistas en investigación y que tienen acceso a otro tipo de información, seguramente lo tendrán y tendrán que eso ya no sería una infracción electoral, eso pasa a ser un delito en todo caso de tener fondos ilícitos y eso debe tratarlo la Fiscalía, eso debe quedar muy claro, porque a nosotros nos dicen el Consejo Nacional Electoral tiene que averiguar, tiene que juzgar. No, nuestras competencias son de identificar infracciones electorales. Los delitos se tratan en la Fiscalía, nosotros no podemos asumir esa responsabilidad. Entonces, lo que ayer manifesté en la Asamblea Nacional es de que sí nos ha levantado alertas, tal como pasó cuando se investigó el caso de Arroz Verde, que hay aportes que van desde 10,000 hasta un poco más de $60,000 hechos por una sola persona. Entonces, bueno, para nosotros los ecuatorianos comunes y corrientes, o sea, $500, $1,000 es mucho dinero y 10,000 y 60,000 nos llama la atención, con los cruces que se ha hecho. Por ejemplo, se hizo los cruces con la unidad de análisis financiero y de ninguno de los aportantes podemos decir que tiene alguna situación con esta unidad de la Fiscalía. Con el SDI se hace el cruce de información y es ahí donde se levantan las alertas, como por ejemplo, en este momento no tengo a mano el cuadro, pero de estos aportantes que van desde los 10,000 hasta los $60,000, que es mucho dinero, se puede advertir que no aportaron o no pagaron impuesto a la renta o declararon en cero. O pagaron $19 en un caso y después $160. Dice, bueno, algo sucede aquí, pero esa información se entregará, la primera parte ya se ha entregado a Fiscalía porque ya nos han pedido información de aquello para su investigación. Y estos hallazgos también son parte de la información que ya se ha entregado a Fiscalía. Presidenta, en las últimas horas el Contralor del Estado no ha caído en ninguna injerencia electoral. Él dice que no se trata de un examen a los partidos ni a los movimientos, es un examen al CNE. No estamos hablando, asegura, de requisitos de extinción de partidos, sino de requisitos previos. Dice que las predeterminaciones no son al organismo, son a las personas. Aquí no hay ninguna interferencia en competencias electorales. Eso es lo que ha señalado el Contralor en una entrevista con Diario El Universo. ¿Qué decir al respecto? Ustedes sostienen que él está
cometiendo una injerencia en materia electoral, él dice que no y que las predeterminaciones no son al organismo como tal, sino a las personas. Bueno, hay dos artículos en la Constitución y en el Código de la Democracia en la que se manifiesta o en que determina que ninguna persona extraña a la institución puede interferir en las actividades de la función electoral en este caso, y tampoco ya en el proceso electoral propiamente dicho, tampoco nadie puede entorpecer el desarrollo del mismo. Más menos de la manera de decir, y al tomar una decisión de pedir la extinción, de sacar del registro de 4 organizaciones políticas, en el proceso que siguió de auditoría la Contraloría General del Estado no les dieron el derecho a la defensa, les negaron hasta por escrito, porque decían que la auditoría es al sistema informático, pero al final, al terminar de hacer la auditoría, quienes son sancionados son sus representantes, las autoridades electorales, son las personas, los militantes, las autoridades. O sea, se afecta a derechos de terceros, no podemos negar aquello. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es algo que está en el aire. Tiene su afectación a la función electoral, a las competencias exclusivas que tiene y privativas que tiene el Consejo Nacional Electoral, pero eso es lo que yo puedo decir. Sin embargo, ¿quién juzgará si efectivamente o hasta qué punto hay esa injerencia? Es el Tribunal Contencioso Electoral, son los jueces, son las autoridades competentes. No quiero ser yo la que juzgue si efectivamente ha cometido esa infracción, porque no somos la instancia. Yo respeto en absoluto la instancia jurisdiccional, en este caso el TC, quien tendrá que decidir aquello. Pero simplemente nosotros, o yo expongo lo que dice la ley y la Constitución para que la ciudadanía mire cómo estamos nosotros también analizando de lo que está sucediendo respecto a una auditoría. Tampoco podemos desconocer que las recomendaciones de la Contraloría General del Estado son de inmediato cumplimiento para de esa manera seguir un control adecuado de lo que le corresponde a las competencias de la Contraloría. O sea, aquí no se trata de buscar quién tiene la razón, se trata de que cada quien haga lo que tenga que hacer dentro del marco de lo legal y constitucional. Bueno, corresponde entonces esperar el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral. En la parte operativa, señora Presidenta, son, creo que, preguntas que se está haciendo a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se va a capacitar a las juntas electorales por las circunstancias obvias de la epidemia, los tiempos de duración del voto? ¿Va a ser hasta las 5 o va hasta las 19, 18, 20 horas? La conformación de las juntas, los vocales, ¿cómo es que van a asistir? ¿Son los mismos? ¿Son personas mucho más especializadas? ¿Bajo qué medidas de seguridad? Etcétera. Le pregunto esto, Presidenta. Claro que sí. Bueno, el tiempo del horario de votación, otra vez miramos, está en la ley, en la que manifiesta que será desde 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde que se cierra el tiempo de votaciones. Nos han dicho, pero por la pandemia buscábamos la salida. Es lo lógico, es lo que se puede pensar hacer, pero también hay una ley. Y cuando nosotros leemos la ley y te dice claramente que en el caso de que no se respete este horario previsto en la ley, que va de 7 de la mañana a 5 de la tarde, no se puede permitir a más personas que voten más allá de ese horario. Esta es una causal de nulidad de las votaciones en esa mesa. Entonces, ¿cómo nosotros no somos autoridades para interpretar y cambiar lo que estaba determinado en la ley, puesto de que no somos las autoridades competentes? Para todas estas cosas que en un momento dado podría haber sido considerado por cuestiones de la pandemia, podría pronunciarse ya sea la Corte Constitucional o la Asamblea Nacional con una ley interpretativa para adecuar esta nueva realidad al Código de la Democracia. Pero también tenemos ese otro candado, porque hemos seguido todo el recorrido. No es que nosotros nos hemos negado simplemente porque no hay concordancia en nuestro pensamiento, sino porque inclusive la Constitución determina que dentro del año preelectoral no se pueden hacer cambios y reformas al Código de la Democracia. Entonces, ahí también la Asamblea Nacional tendría que ver cuál es la salida legal y constitucional para hacer este tipo de modificaciones, que son pequeños detalles que para
para alguien que no tiene esta información, se podría interpretar de que ¿por qué no hacen esos cambios? Porque la misma ley, insisto una vez más, y eso ya nos pasó en las elecciones anteriores del 2019, donde una junta no tenían las papeletas suficientes, fueron a pedir a la junta de al lado, y votaron pasado de las 5 de la tarde. Y eso fue causal de nulidad y tuvimos que repetir en 2 juntas porque eso se dio. Entonces, no podemos caer en esos errores, hay que tener mucho cuidado por lo que el horario se mantiene. Respecto a la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto, a los miembros de las juntas provinciales electorales, a las organizaciones políticas, definitivamente mirando cómo están las circunstancias en la particularidad de los territorios, vemos que hay cantones que están en semáforo verde, 1 o 2 me parece que es, no podemos perder de vista, hay cantones que están volviendo al semáforo rojo, otros que avanzan al amarillo. Todas esas circunstancias nos darán parámetros para nosotros poder ir adecuando las actividades de acuerdo a la realidad del territorio, pero en primera instancia, la línea general, todo será a manera virtual, que estamos ya trabajando en las plataformas para que podamos tener accesibilidad y tengan accesibilidad las personas que van a necesitar capacitarse. Tengo ya, y me adelanto un poco a decir, una reunión todavía pendiente por realizarse con Yachay tienen plataformas, tienen medios para que nos pueden poner a disposición, veremos en qué circunstancias y en qué medida nos puede ser útil estas plataformas que tienen para nosotros poder capacitar. Esperemos tener buenas noticias y así trabajaremos. Tendremos que mirar las redes sociales, cuentas oficiales, para que la ciudadanía también se informe qué es lo que estamos haciendo y cómo serán las elecciones en el próximo 2021. La conformación de las juntas receptoras del voto. Nosotros en las elecciones pasadas ya hicimos un ejercicio bastante interesante donde más del 80% de las juntas receptoras del voto estaban conformadas por estudiantes universitarios y bachilleres. Eso nos dio la posibilidad de que las energías de su juventud, las ganas de servir a la ciudadanía, trabajaran de forma muy ágil y a pesar de la cantidad de candidaturas, a la cantidad de papeletas que tenían que hacer, salimos más o menos 10 de la noche cerrando todo el conteo de votos, 11 algunas que se tardaron, pero tuvimos un resultado excelente. Nuestras delegaciones provinciales se manifestaban que estaban muy conformes con esta forma de integrar. Ahora tendremos que tener mucho más cuidado, mucha más prolijidad para identificar a los miembros de las juntas receptoras del voto, aunque eso es de forma aleatoria, pero sí poniendo algunas condiciones, trataremos de buscar que los funcionarios públicos, inclusive se ha pensado también en la edad para no poner en riesgo a personas que tienen dificultades por la edad, que también nos dice el COE nacional, que no sean de riesgo, no sean vulnerables de su salud, para que queden conformadas adecuadamente las juntas receptoras del voto. Correcto. Le agradecemos mucho, Presidenta, por haber atendido esta entrevista. Muchas gracias, buenos días y siempre a las órdenes. En Punto Noticias, la noticia vive.